Muy buenas noches a nuestra audiencia de Noticias traducidas al español. Gracias por estar con nosotros. Lo que vamos a hacer es que durante una hora y media vamos a estar transmitiendo todo lo que sucede en estos momentos con las elecciones en Estados Unidos. Vamos a saber las estadísticas, cómo están las votaciones en todos los estados y qué opinan las personas al respecto. Officially, it's I think 11.7 million now, which Border Patrol, when I asked them on multiple trips to the border, says is laughably low. More like 15 to 20 million is the expectation that they have there'd be an actual all-out amnesty. DACA might be smaller. DAPA was supposed to be in addition to DACA. Remember the parents? That was the Obama administration's plan. That got to 5 million. And just remember that when Reagan gave an amnesty back in the 80s, I think it was 86, they were still challenging people who claimed they should have been covered under that amnesty. Es algo muy desafiante y es una situación difícil. I'm covered under the Reagan amnesty. So I worry a little bit about it. But remember the last time around we were told when Romney lost in 2012. Recuerdan en el 2012 que Romney perdió era porque el partido no tenía el apoyo. And then Trump won in 2016. So pero Trump ganó en 2016, así que los pronósticos son difíciles muchas veces que se cumplan. Pero sabemos que van a haber unos estados que son los que van a ser decisivos más tarde. Esta elección tiene muchas repercusiones en muchos estados, pero realmente nos estamos reduciendo a dos estados, Pensilvania y Arizona. No estoy tan seguro de Pensilvania, pero si ahora estamos hablando de los latinos que votaron por Trump en Florida, será lo mismo en Arizona, que allí, bueno, hay otra situación también, que algunos no están ayudando a Trump, pero los latinos y los afroamericanos son votos decisivos. Y Trump y su trabajo en 2016, lo que fue en Ohio, en Georgia y Florida, no están apoyándolo tanto en Arizona como lo están haciendo en los otros estados, pensaría yo. Pero realmente lo que es Pensilvania y allí ya se acabó, él ganará allí. No tendremos más cubrimiento con estas elecciones 2020. Investors seeking steady cash flow, ready to diversify? Have you considered a proven real estate investment fund? NRIA has grown to be one of the nation's leading specialists and offers 10% annualized monthly payouts with bonuses targeted at 18 to 21%. That's right, you could receive steady 10% monthly payments with bonuses. As their slogan says, they specialize in realty investing done right. You can even use your 401k or IRA to invest. NRIA's 15-year track record and $1.2 billion in new construction development backs you. So learn how you can invest in this hard asset real estate cash flow fund today and receive 10% annualized monthly payouts with bonuses. This is something savvy investors should research and consider. Please call now. 201-210-2727, 201-210-2727, or visit nria.net. An offer to buy or sell any security is made by our private placement memorandum. Read it first. Past performance is no guarantee of future results. Results are annualized. National is a real estate development firm. See us at nria.net. Estamos de vuelta con las elecciones 2020. Hey guys, Estados Unidos. Reminding you to download the First TV app right now. With the First TV app, you can watch my show, The Dana Show, live or on demand, anywhere, anytime. The First TV app is available on iOS, Android, Amazon, Fire, Roku, and now Apple TV. Just search for the First TV app in your favorite app store and download it today. Don't have the First TV app yet? What are you waiting for? Download it and get instant access to Bill O'Reilly, Dana Lash, Jesse Kelly, Buck Sexton, and Mike Slater on your phone, tablet, or smart TV. The best part, it's absolutely free. Watch your favorite programs live or on demand, anywhere, anytime.
Don't wait. Download the First TV app right now on Roku, Amazon Fire, Android, iOS, and Apple TV. Just search the First TV in your favorite app store and start watching today. Stay informed. Stay connected. Download the First TV app right now. It's free. A wise man once said you should do something great every single day before you go to sleep at night, and I have great news for you. Now you can. What can you do? Well, you can watch me. Every single night, 9 p.m. Eastern, right here on The First, my show, I'm Right, blows you away with incredible wisdom, hilarity, and of course, stunning good looks. You can catch my show, I'm Right, every single night, 9 p.m. Eastern. I'll see you. Hold the Line with Buck Sexton premieres tomorrow at 7 p.m. Eastern right here on The First. I lied. I'm a huge liar. Soy huge liar, soy un gran mentiroso. Y dije que Virginia iba por Biden. Y ahora creo que han renunciado a él. Y esto no era cierto. Pero antes de llegar a esto, ¿qué está pasando en Virginia? Creímos que íbamos a perder allí. Pero yo creo en DC. De pronto en Virginia están apoyando también lo que hagan en DC. Ha cambiado. Mientras todos están ocupados siendo felices por Virginia, en Texas ahora mismo hay mucho. Todavía falta mucho. Está azul. He escuchado esto siempre por mucho tiempo, que en Texas va a ser azul, que en California, en Texas, pero para ser honesto, no creen que esto vaya a pasar esta noche. No, realmente no. Porque estaban diciendo que en Texas iba a ser azul, pero es un capítulo de la historia que nadie vio. Si Texas se pone azul, vamos a decirles que están en un país equivocado. Ese es el punto. Únanse a nosotros con todas estas actualizaciones y lo último. Dana, Texas está haciendo azul, ayúdanos. Yo iría también a Nueva York. Y diría que nos iríamos de allí, pero no nos van a derrotar. Tenemos a los Rangers. En fin, Texas no va a ser rojo. Sé que tenemos muchos en California también. Pero no va a suceder en Texas. No quiere decir que la gente esté apática, es que realmente en Texas el voto es republicano. Texas siempre han tenido esos récords como en 2016 y antes de las elecciones. También han habido algunos votos ausentes, pero creo que también hay algunos conservadores que sabemos que no votaron. Con esto dicho, no se va a poner roja. Va a estar muy cerca como antes, pero no va a ser roja. Pero mencionaste la dinámica. Tengo un hermano que vive en Austin y él dice que en Austin dicen que la comida es muy buena allí, pero ha dicho que Austin se ha convertido en una colonia de Los Ángeles. Sí, la comida puede ser buena en la cárcel, pero lo siento, pero para terminar con su pregunta, ¿cuáles son los factores, cuáles son las razones por las que estamos viendo esto? Para ser de Nueva York, quiero saber esto.
When we Pero start hearing that Texas cuando is even empezamos threatened, aquí, then decían we really que start Texas wondering estaba siendo about buying some amenazado. land in, I don't know, Newfoundland or Costa Rica or you name it. Puedes nombrar algunos No, otros and países that's como funny. Costa Rica, God por saw that you ejemplo, que voted, Buck. He saw. I don't know why conservatives no sé always por qué think los conservadores that siempre maybe we should piensan just que go elsewhere. You stay and you deberíamos dig ir a your cualquier heels otro in lado, and you register voters and you go donde door to registrarse door los votos, and allí you vas a phone ir a bank. I have a votar, friend donde who's pulled like registraste a tu trillion cédula. hours doing just this, and she's halfway out of her mind this evening, but she's still staying up to watch all of the election results come in. No, you stay and you put in the effort. Now, as Te it relates quedas to y why this is apoyas happening y in te esfuerzas Texas, por it's esto, for pero the lo que same está reason that you saw sucediendo it en happen in Texas es Colorado. lo mismo You que está do have a sucediendo en significant Colorado. number of Tienen people un coming número from blue states significativo to the de state of estos Texas and estados que the son Republic of azules. Texas, excuse me. And this is true when you talk to real estate agents, they will even Cuando tell se you hablan that de a los lot of the agentes new de los construction in estados Texas, they're trying to make it la California construcción, por modern. There are ejemplo, entire quieren que neighborhoods sean that have un cropped up modelo, in our town that I live in, which are new como en el construction Tablo donde California yo modern. vivo, And that's donde to que es please the California buyer. un That is the modelo thing that y es actually una Texas construcción real estate moderna lo que caters se están to. tratando de hacer But allí. still, registered Republicans outnumber Democrats that are moving into Texas. The problem El is problema es que Republicans get apathetic. The problem los is lower turnout. Even if republicanos you sean have record pues high así de turnout, poco there are still apáticos, more Republicans that can still go out and vote. But then pero the other big todavía thing is the había way unos that republicanos campaigns que are podían organized salir and y spend money. votar. I just look at a couple of races here in Texas. When I look He at visto Chip también algo Roy, de he's down in Hill racismo en Country. When I look at Texas. Beth Van Dyne, the former mayor of Irving, you might remember the Clock Boy story. She was the mayor who stood by the Irving police when everyone was Ustedes protesting vieron because también, of por a ejemplo, el Clock Boy problema que case. hubo con And they were el being gobernador que outspent apoyaba al 6 ways to policía Sunday. en uno de los And actos a lot of racistas it, que the hubo. majority of it was Y esto ha sido out-of-state un money that was problema. coming in that would fund all of their ad buys. They were all over YouTube, all over Facebook, Y radio aparecen por todo airwaves, YouTube, television. en la And Republicans do televisión, not y put los that kind of financing, nor republicanos do they create no that kind of hacen, no apparatus to fund the financian candidates esto. the way Democrats do. Lo que Republicans sí are hacen los stingy with their demócratas. money. And I'm going to tell all the Republicans out there, if you Y los really want to make an republicanos allí impact, afuera, si you're going quieren to hacer un budget your dollars impacto, and you're going to put your money tienen into que saving poner the su republic. dinero The founders did it. Why para should you salvar a be los any different? republicanos. Dana, do we not have enough rich people? And I mean this because I hear this time and time again, and you're 100% He escuchado right. esto y I bueno, understand tienes Democrats mucha sink money into razón, not just the pero presidential dicen que race. ellos Presidential race ahorran is mucho sexy. Everyone dinero wants y to no spend money on that. gastan No dinero one en wants to esto. spend money on the local DA Nadie race. quiere But that's what's making a big gastar difference dinero out en there, este is local departamento races. Do de we la not raza. have No enough mega tenemos rich people, or do we have them in their chief? Because those are suficientes two different personas problems. allí. No, we have them, and not enough of them Los spend their money tenemos, on the pero right, no on tenemos the lo correct suficiente. things. I'm so tired of hearing that there was more money Estoy given to cansado de another think escuchar tank. que I hay could care less dinero about a que se think está tank. We destinando have para otras infinity cosas. times the number of think Hemos tanks that we escuchado eso should. infinitas What we veces. don't have Lo is que no tenemos es funding for alternative media or funding for financiamiento tech para los startups or medios, funding for para los insurgent nuevos campaigns negocios, or door para to door. I'll las tell you, one of the campañas things that the Koch pequeñas. brothers got a lot of flack for, and I know that the Koch brothers and Trump were not exactly on the best of terms in 2016 and now. Yo creo que But back bueno, in la situación es 2010, when the Tea diferente a Party lo que era en el gave, and I will 2016. reemphasize this, the Tea Y voy a Party gave the House reenfatizar to esto, que Republicans. el It was the partido lo Tea que le Party dio a that los was out in the street going door to republicanos, door, phone banking, quienes pressing the flesh, doing iban everything that they could to touch puerta a hearts and minds puerta and persuade financiando y people ayudando to a las support, personas y vote, and to vote persuadiéndolos de que against apoyaran y nationalized que health care. But you had Americans for apoyaran Prosperity, which was el people cuidado who médico. were capitalists, they made money, and they wanted to help other individuals and magnify and intensify their efforts and their votes. And they actually did some really, really good Pero ellos things. realmente hicieron cosas muy And it buenas. wasn't even to the extent that you see some Ni of the siquiera Soros fue and the Tides in that foundation and the con Act Blue and las all of these other fundaciones Democrat y organizations todas las and PACs organizaciones that pop up. demócratas. But I will say Pero that lo for que some diré es que reason, por alguna and I razón, understand that y Republicans entiendo are que los smarter with their money than republicanos son Democrats más are, and inteligentes con Democrats su seem dinero to que think los that it's incredibly demócratas. easy to ask people for their money Y creo que los demócratas and para all ellos of es muy that. But fácil Republicans pedir need to dinero a start las spending their personas. money in smarter Pero los places when it republicanos comes to deben empezar a invertir más campaigns and dinero. elections and when it comes to the cultural battle. Cuando se trata, As por we've ejemplo, en always la said, batalla and as a dear friend of cultural, mine has said before, you know, politics is downstream from culture, and so by the time it blows up in culture, it's only a matter of time before it becomes something cuestión de policy-wise tiempo or de que todo introduced explote en legislatively. And términos so de la people need to cultura. think about this Así que when las they're personas spending their tienen que dollars. I pensar mean, en for esto crying out cuando loud, gasten Jesse su and Buck, you dinero, guys, we've sus all been talking dólares. about big tech, and we've been Estamos talking about hablando de Twitter and
Big Tech, Facebook and estamos the hablando de suppression and Twitter, the in-kind Facebook, la contribution that their supresión actions are essentially contributing to Democrat y campaigns cómo like Joe están Biden's. contribuyendo a las campañas, por ejemplo, de los demócratas. Así que veamos algunas alternativas, cómo podemos hacer algo que sea más justo,
cultural Marxists. And that should be the conversation that we have after Es this una election. conversación And two que quick things if I can tendremos add, después de esta because elección. I'm talking quickly Dos because I'm temas full of importantes. thoughts Fuego, and Dana. questions Let, right let now. it rip. We want to hear it. So, Queremos escucharlos. two things that we need to Dos cosas que discuss tenemos que after tonight. discutir First después off, de the esta Republican noche. Party has changed irrevocably, and this is Que not going to get el Partido acknowledged by the New Republicano York ha Times, cambiado nor will it be acknowledged radicalmente. by CNN or MSNBC. The electorate has changed, and the Republican Party is the big tent. Jesse, you and I talked about this the last time I joined yo you veo just an esto hour siempre. ago. It is the big tent that we have fought for and have realized, and it's finally happening. When you have Algo que realmente está 53% of sucediendo. Hispanic Tenemos el Americans in Florida that are going 53% de los Republican, when you hispanos have more Black y de Americans los than ever that are going Republican, afroamericanos even que leaving the Democrat apoyan Party. el All Partido ages, all Republicano. faiths, coming from all walks of life, No because importa we de qué realize edades, that our 80% no friend is importa not our 20% de dónde enemy. provengan, pero todos están Republicans need to apoyando work that to their a advantage. los No matter what happens republicanos. tonight, No we importa lo need que to pase capitalize esta on noche, that. tenemos That's que first and capitalizar foremost. And the esto. second thing is, Y lo I hope that segundo the es, polling industry goes out of business, and I hope all of those grifters lose their jobs. yo creo que en Jesse, estos I don't know, trabajos de you're las getting it encuestas people van a better. perder muchas personas van a perder los trabajos por el trabajo que han hecho. I feel like the country's going to be okay all of a sudden. We're talking about Creo que Texas va a haber un flipping into caos like actually En sight, algún not momento. Dana Lash, everybody. Thanks, Dana. Thank you so much, Dana. Appreciate Gracias, you. We'll Dana. talk to you again soon. Agradecemos We are que hayas now estado con going to the nosotros. great Hablaremos contigo más Bill tarde. O'Reilly. Bill, please Ahora, slap Bill, us around here and por get favor, us recentered. Are we winning? Céntranos Are y we dinos cómo losing? I saw estamos. ¿Estamos Trump win ganando? Florida, ¿Estamos and I perdiendo? automatically thought, oh, okay, well, Vía we Trump won it. It's en over. Florida. Now I'm looking at a map that has Ahora Texas estamos blue, viendo and I'm aquí freaking el out. What's mapa happening, Bill? en Texas que se está poniendo azul. Biden's outperforming Hillary Clinton. That's the headline at 9:20 Eastern Time. Bueno, son las 9:20 en el oeste. Los republicanos la están pasando difícil en Carolina del Norte, en Ohio. En Pensilvania no se sabe todavía porque realmente todas estas votaciones han sido muy locas, han habido muchos problemas y también en otros estados. Es lo que también sucede en Florida y otros estados que al principio parecía como un derrumbe para Biden. Todavía no están celebrando que hayan ganado allí. En Texas, finalmente, creo que va a ser pobre lo de Trump allí. No me he equivocado con estas cosas que he dicho, como lo hicimos anoche. Lo que sí diré es que en Carolina del Norte será para Trump. Está muy cercano allí, todo está muy empatado, pero algunas cosas van a cambiar durante unos minutos. Y lo otro es que el liberalismo en Estados Unidos está tomando mucho poder. Muchas personas no saben esto, no le ponen atención, pero muchas personas son... Cuando hablamos también de todo el COVID, de muchas cosas que han cambiado durante este tiempo. Si no hubiese habido COVID, Trump hubiese derrotado fácilmente a Biden, pero está el COVID. Pero muchas personas le temen al COVID y no confían mucho en Trump por esto. ¿Hay algún estado que estés viendo que sería decisivo, que Trump necesita ganar? Pero ¿cuál es su punto de vista en este momento? ¿Es Pensilvania o es en Ohio? En Pensilvania, esperemos. Si el presidente pierde Carolina del Norte o en Ohio, aquí ya se acabó todo. Vamos a dormir. Porque en Michigan, en Wisconsin también es diferente que en Ohio. Carolina del Norte hay una diferencia acá cultural. Donald Trump pierde en Ohio y también lo hace el republicano, el gobernador republicano y todo el establecimiento republicano. Si se pierde allí, no podría decir que en Michigan y Wisconsin vaya a ganar. Tampoco sabemos en Minnesota. Pero en Carolina del Norte y Ohio están haciendo el conteo
En Pensilvania, la parte occidente va a estar lista al final. El número y la estadística, si eres republicano, y yo le digo a todos que yo voté por Trump, porque realmente yo estoy seguro que Biden va a llevar ese país a una depresión. Do you think some pollsters, Bill, are going to have something to answer for here? Not with the most recent, the Titan polls of the last few days. Algunos periódicos van a estar hablando de esto, Biden was up 17 de points que in Wisconsin. Biden estaba 17 puntos por encima. ¿Piensas que este es un momento para un cambio de percepción en este contexto en el que estamos? Porque realmente se está cambiando la percepción. Pero el manejo se está cambiando. Si las encuestas fueran ciertas, no lo son, y realmente lo que van a hacer tienen que hacer es demandar a estas empresas de las encuestas. Biden tiene, según el New York Times, Biden tiene el 90% de posibilidades de ganar en Florida. Pero no les importa, a ustedes no les importa la verdad. Los hechos están ahí en los medios para promover estas noticias. Pero a este nivel es una vergüenza. Si Biden gana, los periódicos y los medios se van a salir con la suya nuevamente. Yo pienso que ellos toman el dinero, los maestros de las universidades hacen también sus encuestas y todos los que están a cargo y no están diciendo la verdad. Bill, what is North Carolina? I don't think people realize how En Carolina del Norte, no sé si las personas saben lo importante y lo grande que es Carolina del Norte. Ohio tiene 18, Carolina del Norte tiene 50, eso es gigantesco. Son jóvenes, son mayores, son hispanos, afroamericanos. Allí, muchas personas vienen de Nueva York y de otros estados. Hay una gran inflación allí, un gran crecimiento de personas que vienen de otros lados. Así que en Carolina del Norte, las personas que han vivido allí tradicionalmente han sido abrumadas por nuevas personas que vienen del norte y también del extranjero o de otras grandes ciudades. Así que la combinación aquí con el Partido Democrático también es un asunto importante. Estaba esperando que ganara allí el republicano que se lanzó para el Senado. Pero el mensaje para Carolina del Norte es que son personas trabajadoras y se apoyan en el hecho de esta administración. Porque tienen que saber lo que está por venir. Y si Biden gana, es un problema. No, go ahead. No, I want you to psychologize that for me because it is Quiero que seas un psicólogo aquí, I mean, we're seeing it happen here in porque vemos Texas. lo que sucede en Texas, las personas que dejan el estado, que eran demócratas, son personas que realmente no son confiables. ¿Cómo te vas de California y vas a Texas y dices que vas a votar por los demócratas? ¿Eres tonto? No sé lo que estás pensando en realidad. Zealotry and ideology are very deeply ingrained in people. That's number one. And number two, people Esta es don't want una to admit they made a ideología mistake. muy rara. All right, so they don't want to admit, well, you know, my whole life I've been left, dicen, and bueno, left screwed up LA, Mi vida ha sido así siempre y bueno, no lo voy a cambiar y toda la ciudad y todo el estado ha sido así. Pero bueno, me voy a ir a Texas donde puedo hacer más dinero. Underdog to get, you know, all the advantages, and that's what liberalism basically is. Eso es lo que realmente es el liberalismo. Es lo que las personas no tienen, pero sí muchos, la mayoría de los estadounidenses sí. No es una cuestión de pensar racionalmente, sino emocionalmente. De eso se tratan esas elecciones y por eso está también allí en medio el COVID. Y muchos dicen que no les gusta el estilo de Trump
Luego el COVID, que dicen que no hizo nada al respecto. Miren lo que sucede en Europa. ¿Alguien allí pudo hacer algo por el COVID? La respuesta es no. Pero eso es racional. Pero lo que ven aquí es que hay muchas personas, quizás la mayoría, lo hacen es de manera emocional. Hay muchas historias para contar esta noche, pero sabemos que obviamente quien gane va a controlar el Senado. Siempre escuchamos de la izquierda de cuánto dinero está en juego, y luego ellos lanzan mucho dinero y luego gastan $56 millones en ese aspecto racista. Martin Burke ha gastado $500 millones. Vamos a dejar de escuchar cómo los demócratas tienen estas pilas de dinero secretas. El dinero, bueno, ustedes saben que es importante tener el reconocimiento de las personas, quienes tienen dinero, pues llegas a ellos más rápido. Pero yo realmente creo que los medios corruptos le hacen mucho daño al movimiento conservador de Estados Unidos porque ellos están mintiendo. Yo conozco a Donald Trump desde hace ya 30 años y sé lo que él ha hecho. Y lo que han hecho en el otro lado realmente es una desgracia. That he was involved with petty feuds. He got too over the top. And women are going to be the ones that defeat Trump. If he loses tonight, he'll win the man vote, the male vote. But I know si Trump pierde esta noche, no sé si vaya a perder el voto femenino. Yo creo que sí, pero no por mucho. Y dicen, si muestras algo de vulnerabilidad, eso te va a ayudar. Yo sé que eres un guerrero y tienes que serlo y lo entendemos, pero tienes que ser así de vez en cuando. Pero realmente él no lo fue. Yo siento que Donald Trump está en sus 70s, es billonario, es el presidente de Estados Unidos y todo el éxito que ha tenido. Y todos los rallies que ha hecho, entonces que quizás no sea necesario, pero él lo hace. Yo haría esto por cualquier presidente, esto que estoy diciendo. Cuando un presidente me llama y me hace una pregunta, yo la respondo. Públicamente es la primera vez que lo digo. Y me dijo que me iba a dar una línea. Y le dijo al vicepresidente en uno de los estados. Biden realmente no sabe cómo responder las preguntas, no sabe cómo responder ninguna pregunta. Todas las preguntas siempre lo dominan a él, lo dominan. He'd hold a committee of experts to bring in to look at the constitutionality of kneeling, just like packing the Supreme Court. He'd avoid the answer in the silliest possible way. You're absolutely right. He wouldn't be able to give that answer, which is also why he wouldn't give a real answer on the Supreme Court. I don't know why he wouldn't take, by the way, if I were... This is much simpler than the Supreme Court. Yeah. And everybody in the world would be leaning in to say, and if he says, yes, I would kneel, all traditional vote goes. If he says, no, I would not, then his far left base cracks. Well, it seems pretty clear early on here, Bill, that the black vote for Parece que el voto negro, específicamente para Joe Biden, es un gran apoyo para él, ¿no? The black vote carries a tremendous amount of weight. And if it goes to Biden, y si va para Biden, very tight right now, obviously, it's less than 1 percentage point difference between the two. Tiene realmente una diferencia de 1%. Pero específicamente en Carolina del Norte no sabemos realmente si hay una diferencia con el voto negro.
Trump ha hecho un buen trabajo para las minorías en Estados Unidos en términos económicos y con la comunidad afroamericana. Yo no sé, no puedo decirles por qué votaron por Biden, si vieron la propaganda o qué. Si eres una persona afroamericana y dices que vas a votar por Trump, si vas a estar allí posiblemente en calor. Veremos los votos demográficos mañana. Sabemos que Carolina del Norte decide mucho sobre la población afroamericana. Bill O'Reilly, everybody. He will be back. Bill Riley, ya regresamos. Gracias, Bill. Muchas gracias. All right, we're taking a break. Be right back. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Hey everyone, it's Madison Jessiato. Happy Election Day. I know many of you have already voted. Many people are going out to vote right now as we speak. As crazy as it is, there are still some undecided voters out there. A lot of them that I've met on the campaign trail ask me, why should I vote for President Trump? And I really think there's a stark difference this year between the two candidates. We have a difference when it comes to energy policy. We have a difference when it comes to healthcare policy. We have a difference when it comes to economic policy. We've seen the past 4 years under President Trump, obviously the coronavirus having a hindrance on the economy, but we saw incredible economic growth. We saw America First policies when it came to the border, when it came to combating the opioid epidemic, when it came to combating human trafficking. We've seen proactive measures taken by the administration when it comes to criminal justice reform, when it comes to the funding of HBCUs, when it comes to really reaching out and supporting communities that have been taken for granted by the Democratic Party for so long. So there are many, many reasons, and the list, of course, goes on. But the reality is that you have a choice between, a prosperous American future and more of the same. More of what we saw for 47 years with Joe Biden in Delaware. More of what we saw for many years with, both Republicans and Democrats in Congress who were elected, made all the promises, and didn't keep them. President Trump has been a man of his word, and today is going to be a crucial election for the future of our nation. Of course, what state should we really be looking out for when we're looking at that board, looking at that map tonight? Pennsylvania is going to be a huge and critical state in this election. It's going to be one, obviously, that the president definitely wants to maintain. He won that state in 2016 against, the odds. Many people said he wasn't going to win. They said Hillary Clinton was up in the polls. President Trump took Pennsylvania in 2016. I think he may take Pennsylvania again tonight. We're going to be looking at Michigan. We're going to be looking at Wisconsin. And of course, we're going to be looking at North Carolina. This is a state that many saw as a stronghold for the president. I think he will win North Carolina, but this is a closer and tighter race than expected. The president, I think, is sure to take Ohio. He's going to take Florida. And another toss-up state to look for is Arizona. So keep an eye on many of those swing states. And, happy Election Day, everybody. Hold the Line with Buck Sexton premieres tomorrow at 7 p.m. Eastern right here on The First. Bill O'Reilly is back on TV and only on The First. Watch Bill O'Reilly's No Spin News every weeknight at 8 p.m. Eastern. Now more than ever, you need real facts without the spin. Bill O'Reilly's No Spin News tonight at 8 p.m. Eastern, right here on The First. Looking for an email you actually want to read? We've got you covered. Sign up for the Up First newsletter only from The First. Every morning we deliver the day's essential headlines and prepare you for what everyone will be talking about. Plus, you'll also get instant analysis and real facts, helping you cut through the liberal mainstream media spin. Don't wait. Sign up for the Up First newsletter right now at
I'm about to blow you away with something. There's something brand new out there. I just discovered it today. It's called social media. And did you know the first is all over, this new thing called social media? Apparently they're great at it. They're on Twitter, Instagram, Parler. They're on YouTube. They're on Facebook. They're all over all of it. Go enjoy the first anywhere on all of your social media stuff. If you do that sort of thing, I'm not sure if it's going to catch on, but if it does, the first will be good. Hey guys, it's Buck Sexton here, reminding you that my radio show can be seen right here on the First TV every day at 5 p.m. Eastern. We break down all the news and current events from across the country and around the world with deep analysis that you're just not going to find anywhere else. Plus, we always try to have a little fun while we go through all that stuff together. So don't miss the Buck Sexton Show every day at 5 p.m. Eastern right here on the First. Don't have the First TV app yet? What are you waiting for? Download the First TV app right now on Apple, Google Play, Roku, or Amazon Fire and start watching today. Well, Y Buck, bien, I'll be honest Buck, with you. Going into seré the night, honesto. obviously, you and I talked. Llegando a la I was noche, excited. I was estaba feeling strong for emocionado, Trump, me but sentía I muy was fuerte feeling por like, Trump, pero me estaba what if we're sintiendo not como gonna get que, results? ¿qué What tal if si this no whole thing's gonna obtenemos be los a huge resultados? loser for us? ¿Y We qué tal now si esto have es una Virginia pérdida para way too nosotros? close to Tenemos home. We have North Virginia, Carolina very Carolina close. We del have Norte muy Texas very cerca, close. We have Texas, Ohio very close. Ohio I mean, man, muy if all cerca. those states Si break esos one cuatro direction, estados Biden or van one en direction la dirección de Trump, Biden o de it's Trump, Yeah, se acabó. that's all she wrote. I've been really Sí, thinking es that cierto, es lo Pennsylvania would que be han the nail escrito. biter all along, and that still could be the case. And in fact, I'm not sure that we're even going to No know. estoy seguro. Somebody might win the presidency tonight, but we still might not know how Pennsylvania shakes Pero out. realmente no sabemos en for a few Pensilvania days. cómo vaya a ser en But unos yeah, días, in pero sí, Texas and en Texas and Virginia, en at this Virginia, stage, with as much as they've already had en este estado, called in or en este tabulated in terms of momento, voting. lo que han contabilizado ya. Look, this is why it's so fun to make predictions at our business, Jesse. Because Es, everyone's so es muy catastrophically chistoso wrong all dar the time predicciones en that, este you know, momento, pero why not? You're like Pero the ¿por qué guy no standing hacerlo? up at the bar who's throwing a dart at the board, eyes closed, 50 feet away. Cierren You los hit a ojos you hit a bullseye, you're a y, hero. bueno, You hit some guy lo que in the digas shoulder aquí, on the bueno, way eres to un the héroe. bathroom, those are the breaks. What, I mean, people want. I'm Las personas sure, please quieren- tell me if I'm wrong. Dime si But me I'm sure it's equivoco, happened to you estoy too. seguro que Over the también te ha especially the sucedido, past 2 or 3 days. especialmente en Ben, los últimos I'm 2-3 surprised I días. haven't been cut off from my cell service. I have had more text He messages tenido más and phone calls mensajes from y family llamadas de and friends. What's familia, gonna de happen? amigos, Can you tell me what's gonna happen? preguntándome Is he qué gonna va a win? Can you suceder, please tell me what's va a gonna ganar, happen? dinos I por feel favor like qué va a people get pasar. so worked Yo me up siento going que las into the personas están election tan that they emocionadas just con want esto somebody who they view as que an quieren expert, que which alguien everybody que knows I tenga am. pues Well, I think they just want que tenga un someone punto de to vista tell them everything's experto, gonna que be les diga okay. cómo And va a then ser have you todo been y que getting les these? digan que todo Oh, va a yes, estar bien. everyone. ¿Has I'm getting it sentido from esto? ¿Te ha people. I pasado? have friends who work in Sí, state politics amigos que in North trabajan en Carolina, política en and Carolina in del Florida, Norte y who are en sending me Florida, text messages like, que me "How do you envían think it's gonna mensajes y me shake dicen, out?" ¿cómo I'm crees saying, que va a ser "You're the one who's esto? there on the ground, Y les man. digo, You're ustedes son los que están en este raising money and medio, knocking on están doors. ganando dinero con You esto. think the Buck crystal ball is going to bail you out, son? You gotta get back to work. Tienen que ir a trabajar y ustedes son los que deben saberlo. Look, man, this is a Así night que that esto already es una it looks noche like it's que having some big twists and parece turns, but que I'm parece with que you, va a by the tener way. algunos Happy Warrior, man. cambios, This is what we pero wanted. We wanted a massive, queremos crazy election night. una elección 160 loca y million votes masiva, cast. más de People 60 being millones de wrong, and then votos. wrong again on what they thought was going to happen. And you know, when the dust settles and the Biden voters Cuando finally los calm votantes themselves, de hopefully they won't Biden burn se down half of a major calmen, city. I think that's what we're looking at. vamos, ¿qué es lo que queremos ver? Buck, I had someone say something to me on the radio. Alguien me the other dijo day. I en forget el who it radio, en was, la might radio have en been a esos caller. días, I brought up that, you know, hey, we really don't, I mean, if you have to talk about a negative part of Trump, si tenemos que hablar in de my algo opinion, there would be negativo de two negative Trump, parts to it. One, I think it would give people on the right a sense of complacency to how far behind in this culture war we are. And two, I mean, I really don't want to see a bunch of people's businesses yo getting les hurt. digo You know que no quiero someone's ver gonna die and all that kind of I don't negocios want to see that. cerrados y I don't personas like que Americans mueran. hurting other Americans. No me gusta que And los the guy brought up to me, he said, "You have to estadounidenses understand, this is just as se much of a lastimen unos a likelihood otros. these crazy leftists are going to riot if they win, let alone if they lose." And I never thought about that. He's right.
Yo fui a la universidad de Massachusetts y dicen que en la policía que va a haber control de los disturbios. Así que bueno, hay un efecto similar aquí con los votantes de Biden. Tú no debes negociar con los terroristas como Antifa, BLM, con todos los que generan los disturbios. La única forma de derrotar esto es que nosotros ganemos y vamos a continuar ganando. Vamos a hablar ahora con una mujer independiente, una amiga mía, Inés. Estoy teniendo el momento más feliz de mi vida en este momento. Tenemos Florida, vamos a ganar en Texas. Viene en Ohio, por favor. Creo que soy lo opuesto a lo que ustedes dicen. De donde viene mi familia, por ejemplo. No importa quién gane la elección. Muchos dicen que Trump va a ganar, pero yo no querría pegarme a ninguna de esas posibilidades. Esperamos que no sea el caso aquí en Washington, donde no hay garantías de nada. Estamos observando aquí, esperando todos los resultados. Un tip para ti que habla acerca de los votos silenciosos. Yo quiero ayudarte con esto. Quiero preguntarte qué es lo que estamos viendo con algunos de los racistas. Tenemos en Colorado. Oh, dicen que Trump ganó en Kansas. Esto está bien. En general creo que ha sido caótico todo este aspecto racista y ridículo. Estos números que realmente no tienen ningún sentido. Así que, por ejemplo, que Joe Biden va a intervenir en los suburbios en Florida. Estamos viendo un gran cambio en el voto de los hispanos. Y creo que este cambio no lo habían predicho. Ya estamos obteniendo resultados. Tenemos algunos otros que están por venir, algunos resultados, unos números. Estamos realmente esperando que lleguen estos resultados porque no sabemos lo que va a ser y lo que está sucediendo. Hemos estado esperando esto por semanas. Y diciendo, con esto dicho, este cambio del que les hablo en Florida y en Georgia también, con todos los votos hispanos, creo que han votado por todos estos problemas de la raza. Y creo que realmente en Arizona han votado por Trump. Esos son los estados que tienen muchas poblaciones en los suburbios y también muchas poblaciones hispanas. Aunque los indicadores no son tan buenos como se esperaban para Biden. Creo que realmente están muy empatados, por ejemplo, en Arizona. Inés, ¿podrías hablar un poco de la mentalidad de los afroamericanos? Sí, Trump pierde esta noche, pero bueno, creemos que va a ganar, pero si llega a perder, ¿tú qué pierdes? ¿O qué pierden ellos? Por el voto temprano, lo que estamos viendo es que es algo preocupante en Ohio, por ejemplo, pero nadie sabe si esos números son reales o no, o si tienen que ver con las distintas formas en que están haciendo el conteo de los votos. La campaña de Trump, él ha estado siempre muy confiado, como en Ohio, por ejemplo, que estaban por muchos puntos
it could be a bad arriba. indicator for Trump in terms of those Rust Belt voters that all of us were going into this election thinking about and talking about nonstop, that are supposed to be his base. So I think that would be a negative thing. I do think Pero creo que es algo negativo si realmente esto no se da, por ejemplo en Ohio. Si Trump pierde esta carrera, creo que vamos a tener a todos los analistas diciendo que todo lo que ellos predijeron de que Biden iba a ser el elegido, bueno, va a ser lo que ellos van a, de lo que ellos van a hablar. También los indicadores de los votos afroamericanos. Estoy realmente esperando ver a todo el mundo hablar de esta supremacía y también del voto de las mujeres si Trump gana. ¿Hay alguien que recuerdes de este verano en lugares donde son liberales y demócratas como en Portland y Washington estaban hablando de la supremacía blanca, pero ahora realmente estamos viendo las caras de estas personas de la ley y el orden en la policía, por ejemplo. Pero bueno, de todas maneras yo pienso que Trump va a ganar. Y yo creo que realmente los medios van a tener muchos problemas explicando esto y por qué sucedió. ¿Tienes un minuto para predicciones en esta carrera? Algo que sea determinante. Como dije, viendo los resultados en Florida y en Georgia, creo que se ven mejor en la carrera para el Senado. Pero creo que Sally no es la mejor candidata, pero si la población hispana vota por Trump, realmente podría llevarla a ella al Senado en Arizona. En Georgia, por ejemplo, allí hay dos candidatos al Senado que ya, yo creo que ya ganaron. Y ahora en Carolina del Norte, donde está ganando Biden, digamos que por un poco. Y si es verdad que estas mujeres de los suburbios votan por Biden, something as anachronistic as the affair and the sexting scandal that Cunningham had dropped in the last several weeks of the campaign. If those voters are coming out, those suburban women are coming out on quote-unquote character issues, that they just can't stand Trump's personality, si realmente estos votos van para Trump porque no pueden aguantarse el carácter de Trump, creo que esto va a ser determinante. Ahora todo se ve muy decente en esta carrera para el Senado, pero hay mucho todavía que esperar. Y creo que esta elección es lo que es preocupante. In the data, again, early voting, it's more of a sort of mess predicting these things even than it normally is. Lo que yo pienso es que el voto temprano realmente es un desastre para las elecciones. Creo que va a ser algo que tengan que repensar los republicanos con este voto temprano, porque realmente puede ser un problema. No sé si funciona mucho con la fórmula de Trump. A very conventional Republican, in terms of actual policy, right? A very conventional Republican set of policies, even though Trump ha enviado y lo que ha realizado ha sido una política muy típica republicana. Y lo que muchos republicanos han hecho en el pasado ha sido demasiado convencional. Necesitamos más a Trump o no necesitamos más. Lo que les digo es que no estamos seguros si
You brought up Arizona si será and así o a no. candidate like McSally. And I mean, you said she might not be the best candidate. That is probably the all-time understatement I've ever heard. She has the personality of a Cuando hablas de honey Sally badger that dices just stunk que its no sería toe. la mejor candidata para el But does a Senado, pero yo bad creo que ha Senate hecho un buen candidate trabajo. in Arizona bring Ahora, en down Arizona the hay presidential algún ticket, or mal does the presidential candidato. ticket bring her up? Who pulls who where? I don't think there's a strong argument Yo to no be creo made que that haya McSally alguien is muy going to pull down fuerte. Trump. But, you know, I don't think that's a realistic proposition. Yo no Trump creo que sea is una going to determine, I think, the direction realística. of the voting in Arizona. And if McSally gets over the finish line, it's because she's pulled over that finish line by Trump. And similarly with a lot of these Republican candidates, and again, it's going to spark a lot of discussion, right? Which ones were sort of distancing themselves from Trump, which ones were embracing Trump. One of the races that's still like completely a toss-up and we have no idea what's going on is Maine. Susan Collins in Maine. She's obviously one of the two most moderate Republicans in the Senate, and she has hung on there for a long time by essentially delivering exactly the moderate voice that the electorate in Maine wanted from her. Now, I think there are a lot of nationalized polarizing trends, and it'll be interesting to see whether or not she can actually continue to deliver that moderate brand in a time when, you know, it seems like there's almost no ideological overlap between Republicans and Democrats, and we agree on so little. I mean, that'll be one thing to watch, I think, in the Senate races. Hard to find common ground with socialists, Inez, so it's the way it's going to be. Inez Stepman, Buck Sexton. We will be back in just a few minutes. Thank you, Inez. Regresamos en unos minutos. Gracias, Inés. Investors seeking steady cash flow, ready to diversify? Have you considered a proven real estate investment fund? NRIA has grown to be one of the nation's leading specialists and offers 10% annualized monthly payouts with bonuses targeted at 18 to 21%. That's right, you could receive steady 10% monthly payments with bonuses. As their slogan says, they specialize in realty investing done right. You can even use your 401k or IRA to invest. NRIA's 15-year track record and $1.2 billion in new construction development backs you. So, learn how you can invest in this hard asset real estate cash flow fund today and receive 10% annualized monthly payouts with bonuses. This is something savvy investors should research and consider. Please call now, 201-210-2727, 201-210-2727, or visit nria.net. An offer to buy or sell any security is made by our private placement memorandum. Read it first. Past performance is no guarantee of future results. Results are annualized. National is a real estate development firm. See us at nria.net. Hey guys, Buck Sexton here. If you love watching my show on the First TV, then make sure you stay connected with us on social media. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Parler. You can even watch us on YouTube. Stay connected and stay informed with First TV anywhere and everywhere. We'll see you there. Looking for an email you actually want to read? We've got you covered. Sign up for the Up First newsletter only from The First. Every morning we deliver the day's essential headlines and prepare you for what everyone will be talking about. Plus, you'll also get instant analysis and real facts, helping you cut through the liberal mainstream media spin. Don't wait. Sign up for the Up First newsletter right now at thefirsttv.com. A wise man once said you should do something great every single day before you go to sleep at night, and I have great news for you. Now you can. What can you do? Well, you can watch me. Every single night, 9 p.m. Eastern, right here on The First, my show, I'm Right, blows you away with incredible wisdom, hilarity, and of course, stunning good looks. You can catch my show, I'm Right, every single night, 9 p.m. Eastern. I'll see you.
Bill O'Reilly is back on TV and only on the First. Watch Bill O'Reilly's No Spin News every weeknight at 8 p.m. Eastern. Now more than ever, you need real facts without the spin. Tune out the 24-hour news cycle and watch Bill O'Reilly on the First TV. It's a new kind of network with fresh ideas and bold opinions. Start watching the No Spin News and so much more at thefirsttv.com. No cost, no spin, no agenda. Don't miss Bill O'Reilly's No Spin News. Visit thefirsttv.com right now. Don't have the First TV app yet? What are you waiting for? Download it and get instant access to Bill O'Reilly, Dana Lash, Jesse Kelly, Buck Sexton, and Mike Slater on your phone, tablet, or smart TV. The best part, it's absolutely free. Watch your favorite programs live or on demand, anywhere, anytime. Don't wait. Download the First TV app right now on Roku, Amazon Fire, Android, iOS, and Apple TV. Just search the First TV in your favorite app store and start watching today. Stay informed. Stay connected. Download the First TV app right now. It's free. Hold the Line with Buck Sexton premieres tomorrow at 7 p.m. Eastern right here on the First. Oh boy, Buck Sexton, it is not my job to be a journalist or have. No es mi trabajo ser un periodista, pero 64.8% probable de que Trump gane la presidencia. Y muy probablemente gane en Carolina del Norte, en Ohio, en Texas, en Wisconsin, Michigan. Esto no es bueno para los demócratas. Ya estamos llegando a este punto. Es importante para nosotros asegurarnos de continuar en el juego. Las cosas se ven mejor de lo que parecían. Las cosas van bien para Trump. Tenemos que verlo. Apenas vea Texas rojo, como la manzana más roja. Creo que no me puedo relajar, no podemos hacerlo, pero creo que en Texas vamos a ganar. En muchos otros lugares. En Virginia hay una nota que tiene unos 100,000 votos de liderazgo para Trump. Pero todavía están contando, todavía falta mucho por contar, y en DC también hace falta todavía no se ha contado en California, por ejemplo. Dicen que todo va a ser azul, pero todavía falta mucho. Así que en Virginia puede que sea azul, pero es más interesante de lo que lo anticipamos. Tengo una noticia de Ohio. Tenemos a Madison Jesse, que nos va a hablar sobre Ohio. ¿Qué está sucediendo? Primero estábamos abajo, mi celular estaba por explotar porque Trump no estaba ganando en Ohio, pero yo les dije que se calmaran, que todo iba a estar bien. ¿Qué está sucediendo? Las cosas están bien en Ohio. Había mucha preocupación por todos estos números que teníamos temprano y números que venían de Cleveland, de Cincinnati, de Columbus, pero el resto del estado está rojo prácticamente. Así que las cosas están bien. Estaba hablando con el jefe el secretario del estado. Y es que todos estos condados ya tienen un 57% reportado. Así que esperemos a tener el 80-90% para poder dar un número más definitivo. Creo que si no está ganando en Ohio, en otros lugares lo está haciendo muy bien. Vemos estos números increíbles en Miami, en toda Florida, en Carolina del Norte, en Georgia.
Y en Virginia también. También veo algunas ciudades que serán supuestamente áreas azules, pero ha sido algo abrumador. ¿Has escuchado algo de esto? Porque sabes que sin Columbus, Cincinnati, sin estos lugares son números fuertes para Biden. No creo que sea sorpresivo ver estos números, incluso en estas ciudades que son más lejanas de Ohio. Pero normalmente, hablamos de todas estas áreas del norte donde Biden realmente no estuvo muy presente. En el estado de Ohio, donde el presidente, en estos momentos está liderando. Y él vino a Ohio frecuentemente durante esta campaña y creemos que realmente va a ganar en Ohio. Y es un estado muy importante. Y por los condados también son muy importantes. Porque son realmente los condados quienes pueden predecir lo que suceda en este estado. En tu condado, ¿cuánto han contado? ¿Puedes darnos información? Hace 15 minutos teníamos 64% que iba para Trump. Y todavía no tenemos el conteo total, pero ese era el número que teníamos y sabemos que van a haber números incluso mejores pronto y en todo el estado también. Madison, en Pensilvania, siempre elige también lo que elija Ohio. Yo he escuchado esto de pronto por la frontera porque parece como ser el mismo lugar. ¿Es también normal para las elecciones? No siempre es lo mismo. Hemos visto algunas diferencias también. Sin embargo, sí hay muchos intereses similares, especialmente ahora con la industria energética, con el fracking, con el petróleo y todos los intereses que tienen ellos. Y saben que Biden realmente lo que hizo fue mentirles a ellos y el presidente Trump ha hecho un gran trabajo con ellos. En todos los rallies que él ha hecho, les ha mostrado su interés y específicamente, ha mencionado en entrevistas el apoyo por el fracking y los demócratas están diciendo que quieren acabar con el fracking y sabemos que esto es un problema mayoritario en estos estados porque muchas personas aquí dependen de esto. En uno de los debates Biden le dijo a Trump que lo desafió. Y creo que 5 minutos después, Biden dijo que se iba a deshacer de fracking, que iban a acabar con la práctica del fracking. Realmente lo que ha estado hablando estos días no ha sido como muy coherente lo que ha dicho últimamente. Con este video que vimos ayer, por ejemplo, donde literalmente estaba saliendo al escenario, se quitaba el tapabocas y le hacían preguntas y decía que ya no quería nada más. Yo no había visto algo así antes. Desde mi perspectiva es verdad. Entrar a estas elecciones que se les ha dado a los demócratas. Joe Biden ha tenido en muchas de las áreas que han sido demócratas y con este partido demócrata radical de izquierda realmente lo que van a hacer, por ejemplo, en Ohio van a afectar los empleos allí. First of all, he rides the Acela in like a private car. It's like flying first class, okay? It's not some old-timey thing where he's, putting the coal in the furnace himself. But anyway,
Yo creo que las personas recuerdan que él es esencialmente en contra del fracking y todos los empleos en Ohio y en Pensilvania. Hay mucha falsedad por parte de él y las personas odian esta deshonestidad. Obviamente a ellos no les gusta esto y es el problema que hemos visto aquí con la campaña de Biden y también con el problema de Hunter Biden, el hijo de Biden, y donde ha estado usando la influencia de su padre Joe Biden para él, para beneficios propios y de su familia. Él estuvo en Washington por 47 años y no tomó acciones significativas con este Crime Bill en 1994, donde acabó con muchas familias en el estado. Y sabemos que las personas no recuperaron sus vidas, no recuperaron lo que tenían. Y estuvieron 8 años en la administración de Obama, Biden, y no hicieron nada, no tomaron acción sobre esto. Y las personas se dan cuenta de esto y lo ven. Es un ejemplo de los muchos problemas que pueden haber con el trabajo de Biden y con lo que él llegará a hacer. Y desde el 2016 que ha estado Trump, ha venido ganando más votos de todo el mundo, de la comunidad hispana, afroamericana. Habían personas muy escépticas en 2016, ahora ya no tanto. No quiero decir que puedo predecir el futuro, pero sé que es imposible hacerlo. Pero es el departamento donde, vemos que el presidente Trump entró aquí a ganar y a apoyar a la comunidad afroamericana. Y bueno, espero que sea una tendencia y con los cambios que han habido, donde han estado ganando todos los votos de los afroamericanos y han ganado en lugares donde siempre votaban por los demócratas. No queremos ver a personas regresar a lo mismo y han visto cómo han roto las promesas en los gobiernos anteriores y realmente queremos movernos, queremos ir hacia adelante y ver más personas elegidas, no solamente en la Casa Blanca, sino en el Congreso y en el Senado también, que mantengan sus promesas y que trabajen duro por ellos. Esto realmente tiene resultados para las comunidades, personas que tengan una mejor vida. Y ven personas en el Congreso que no hacen nada por ellos, que han estado allí por 10, 20 años y no se comprometen y no ayudan económicamente a sus estados y no entregan ningún resultado. Así que lo que estamos buscando es que cumplan con lo que dicen. Queremos este aumento en los salarios. Y es increíble cuando piensan en esto y lo poco que han hecho muchos políticos. Sé que tú estás muy conectada con Ohio, pero también hay ojos en algunos de sus vecinos, estados vecinos como Michigan, Wisconsin. Algunos ponen a Minnesota también allí. No sé, Jesse, ha sido una noche muy loca, pero pensaría que en Michigan y Wisconsin estamos viendo números grandes viniendo. ¿Qué puedes decir de esos estados? ¿O la tendencia realmente no está llegando hasta allí, a Michigan y Wisconsin? Creo que es muy temprano para hablar de esos estados en este momento, pero lo que vimos en 2016 puedo decir que, bueno, no creo que por lo que Joe Biden tiene para ofrecer y lo que tenía también Hillary Clinton para ofrecer, no creo que realmente gane con esto. Y yo realmente veo y espero que el mensaje de Trump haya llegado a esos estados. Ustedes vieron lo que hizo en Pensilvania, todos los rallies con toda la gente, la multitud que ha habido allí. Creo que vamos a ver una victoria allí.
this election by a larger number in the Electoral College than what we saw in 2016, which would be truly incredible. Creo que incluso puede llegar a ganar con un número más grande de lo que lo hizo en el 2016. Pero cuando miran a los periódicos y a los medios, dicen que vamos a perder, así que podría ser genial ver una vez más que ellos se enojen por lo que han dicho y que no se cumpla lo que ellos dicen, al igual que pasó en 2016. Yo creo que podríamos llamarlo como un gran tsunami. Ellos solamente se pueden culpar a sí mismos por todo lo estúpido que han hecho. Gracias, Madison. Muy bueno verte. Cuídate. Jesse, vamos bien hasta ahora. Ya no me vas a llevar atrás. Estamos arriba. Bill tampoco me va a bajonear ahora. Ya regresamos. Hey, I got a scary first-hand look of a brutal cybercrime called home title theft. I saw it firsthand with a friend, and you do not want this to happen to you. Home title theft is the most devastating cybercrime because it will put you in debt, cost you a fortune in legal fees, and in some cases, it can cost you your home. Here's how it happens. The legal titles to all our homes are digitized and kept on government and banking servers and the cloud. And we know how often these servers are hacked. Thieves can find the legal titles to our homes, fill out a simple quitclaim deed stating you're selling your home to them, and forge your signature. Done. Then they get a loan after loan against your home, drain your equity, leave you in debt. And you won't even know it until lenders put you into collections for the loans you never took out. You're not protected, not by insurance, not by your bank, not by common identity theft programs. Home Title Lock protects you. Don't be a victim. Do what I did. Get Home Title Lock. Home Title Lock puts a barrier around your home's title. The instant they detect tampering, they shut it down cold. Please go to HometitleLock.com, register your home address to see if you're already a victim. Then use the code on your screen for 30 free days of protection. There's a new email that prepares you every day to be smart, stay informed, and always be on the alert for liberal media spin. It's called Up First, and it's only on the First TV. Get essential daily headlines, instant reaction and analysis, and the tools you need to fight back against the progressive agenda. Don't wait. Get the same email First TV hosts use to stay informed every morning. Never miss an important story. Go to thefirsttv.com and sign up for the Up First newsletter today. Hey guys, it's Buck Sexton here, reminding you that my radio show can be seen right here on the First TV every day at 5 p.m. Eastern. We break down all the news and current events from across the country and around the world with deep analysis that you're just not going to find anywhere else. Plus, we always try to have a little fun while we go through all that stuff together. So don't miss the Buck Sexton Show every day at 5 p.m. Eastern right here on the First. I'm about to blow you away with something. There's something brand new out there. I just discovered it today. It's called social media. And did you know the First is all over this new thing called social media? Apparently they're great at it. They're on Twitter, Instagram, Parler. They're on YouTube. They're on Facebook. They're all over all of it. Go enjoy the First anywhere on all of your social media stuff. If you do that sort of thing, I'm not sure if it's going to catch on, but if it does, the First will be good. Hey, Cider Crusaders, on my show, we've been diving deep into the philosophy of what we're fighting against, from Hegel, Marx, the Frankfurt School, all the way today. And once you know all that stuff, everything we're seeing today makes a lot of sense. But we're also diving deep into the principles that we built this country on, right? And what we're fighting for. Our founding fathers didn't just fight against the British. They also fought for specific principles. And that's the same thing we need to be doing today. Oh, also, there's an election coming up soon. So we got lots to talk about. True story, Mike Slater, please join us every weekday, 11 o'clock Eastern, right here on The First. Hey guys, Dana Lash here, reminding you to download the First TV app right now. With the First TV app, you can watch my show, The Dana Show, live or on demand, anywhere, anytime. The First TV app is available on iOS, Android, Amazon, Fire, Roku, and now
Apple TV. Just search for the First TV app in your favorite app store and download it today. Hold the Line with Buck Sexton premieres tomorrow at 7 p.m. Eastern right here on The First. Okay, before we go to Bill O'Reilly, Antes de continuar, vamos a nivelar aquí esto. Los números todavía faltan. Ya sabemos que pasó en Florida. Asumamos que en Virginia gane Biden. Ya lo estamos asumiendo. Bueno, sabemos que es una opción y vamos a ser claros. Hay muchos votos allí electorales del colegio, del colegio electoral. El punto es, Virginia no está en la lista. No es un estado que pueda llegar a cambiar, pero potencialmente pueda llegar a pasar. La situación es que Trump en Ohio va a ganar. Parece que también tiene Carolina del Norte. Ya se acabó. Y si no, necesito que me digan por qué no se acabó y por qué deberíamos dudar con esto. Pero Donald Trump ya pasó en Florida y parece que también tiene Carolina del Norte. Corrígeme si estoy equivocado. En Ohio también. Solamente faltan unos pocos votos. ¿De qué me estoy perdiendo? Eres un genio. Lo que dices es cierto. Estás muy cerca. Bueno, no hay zona de confort aquí realmente. Mi lectura es que toda esta elección es muy linda, porque no hemos tenido estos tarjetones electrónicos nunca. Tenemos lugares donde contaron primero, hicieron el conteo primero y nunca había sucedido. Y cuando terminen el conteo, vamos a ver que Biden fue derrotado. Bueno, pero tenemos que echar un ojo a Virginia, donde, bueno, en lugares donde hay un conteo muy grande. Pero allí Trump realmente es un gran líder. Creo que, bueno, va a ganar en Ohio, en Michigan. Bueno, hay una gran oportunidad. No sabemos si en Minnesota. No tenemos información de Wisconsin tampoco. Pero con el candidato al Senado republicano allí, creo que ya ganó. Ya probablemente, prácticamente ganó. Eso quiere decir, y esa es una noticia importante, que los republicanos van a ganar en el Senado. Y es importante para Estados Unidos. Como vieron en Miami y en Georgia, bueno, parece que hay un 15% de los votos. Así que realmente ha sido una buena noche para el Partido Republicano. Como lo vieron hace una hora, era más pesimista hace una hora de lo que es ahora. Pero estamos a una hora donde podría regresar y ser otra vez así. Así que bueno, eso está cambiando todo el tiempo y así es como sucede. Bill, quiero que me expliques en Minnesota. Obviamente en Minnesota nunca asumí que ganáramos, pero vemos el mapa que está como rojo allí, hay solamente un punto azul. Y donde fue reelegido allí Omar. No esperábamos que esto sucediera, pero realmente ha sido un estado donde ha habido mucha corrupción. Explícanos qué sucede en Minnesota. Ha sido incluso peor que en New Jersey. Estados que han sido dominados por una sola ciudad, como Minneapolis. Minnesota es quien gobierna este estado, con la excepción de Duluth, que es muy liberal. Trump ganaría allí 3-1. Es que el estado de Minnesota es el acceso, como en Nueva York. Si sacas la ciudad de Nueva York,
También el estado de Nueva York. En California sí toma Los Ángeles. Y California es un estado rojo. Cuando ven todo eso, es un centro de población grande. Pero yo pienso que Minnesota va a ver las encuestas y todo lo que sucedió con la situación de George Floyd y van a decir que es suficiente con toda esta locura de la izquierda radical. Y creo que los republicanos van a ganar. Digo, yo sé que no es específico, pero explícame cómo podemos llenar este espacio en este país. Sabemos la división que hay, pero realmente hay un gran problema para estos estados, como por ejemplo el estado de Colorado, que tú lo mencionaste. Si sales de Denver y hacen verlo como una protesta pacífica, pero realmente hay personas muy locas allí. Tiene que haber una razón, una manera de arreglar este problema. Yo no veo cómo tienen un gran problema. Hay estas personas que van a las ciudades a trabajar. Pero muchas de estas empresas y esas personas necesitan ayuda. El mejor ejemplo en este país es Texas, porque en Texas tienen Dallas y Houston, quienes se convirtieron en ciudades liberales. Cuando yo trabajé en Dallas en los 70, era una ciudad de las más conservadoras. Por eso es que Texas está en juego allí. Y en un 80% es tradicionalmente republicano, pero es una tendencia, porque si eso sucediera, ciudades, muchas en este país que dominarían la política y elegirían a los presidentes. No es solo los demócratas quienes controlan las ciudades. Ellos van a controlar las ciudades en general y van a... Pero es la naturaleza radical de estos demócratas. Esas ciudades que son dirigidas por los demócratas. Mira, por ejemplo, en Portland, también en la ciudad de Nueva York. Todos los disturbios que han habido en el pueblo. Yo nunca había visto algo así. Pero si Trump gana hoy, los republicanos tienen el Senado y creo que así va a ser. Va a ser realmente un retraso para la izquierda progresista y va a ser un golpe muy duro. Y créanme cuando les digo que va a haber un pago, tienen que pagar por esto. Y no sé cuánto se van a tomar, pero va a suceder. Van a pagar por esto. Porque Estados Unidos es un país, una nación noble. Estoy cansado de estas personas. No, les estoy diciendo que estoy usando mis habilidades como comunicador para esto, pero es algo que es muy cierto. La vida va a ser mucho más difícil de lo que es ahora si gana Biden. Hemos visto cosas muy locas en política. Yo entiendo que la izquierda no piensa racionalmente y es más emocional. Pero ¿piensas que ellos tienen un momento de pensamiento honesto? Bueno, sabemos todo lo que está sucediendo con Rusia y con todo esto, pero ¿piensas que hay personas que realmente piensan racionalmente y dicen que este partido no está funcionando y tenemos que hacer algo distinto? No. La izquierda radical sigue siendo radical. Quienes van a marginalizar a los demás. Vean a Pelosi y a Schumer. Yo no veo a nadie allí.
Nosotros no podemos celebrar en este momento porque si Donald Trump pierde en Pensilvania y de alguna manera pierde en Michigan y Wisconsin, no sé si puede lograr esos 270. Podría estar cerca, pero no sé si podría. Pero el Senado creo que sí ya está cerrado. Creo que va a estar como una barrera ante la izquierda radical. Bueno, lo que va a haber allí si gana Biden son puras personas de Obama. En la Casa Blanca, por ejemplo. En Nevada, no hemos hablado de Nevada. Es un estado importante. Podría ser algo crítico en estas elecciones. Es lo mismo con los otros estados. Tenemos estas áreas urbanas donde hay una división en la izquierda y la derecha. Las personas de Trump esperan que la Unión de Trabajadores voten y lo hagan por Trump, porque ya no quieren más cierres, por ejemplo. Y en Nevada está cerrado el estado. Y el presidente Trump se ha basado en Nevada con las personas que trabajan allí en los casinos. Ellos no quieren un cierre. Así que tienen el voto. Así que Trump tiene el voto de ellos. Saben que Las Vegas domina este estado, que es grande. Y si ellos van hacia el territorio de Trump, él gana. Y sabemos el número de electores que tiene Nevada. Bill O'Reilly, muchas gracias. Te agradecemos. Nos vemos en una hora. Bien, esperemos que la próxima vez que hablemos con Bill estaremos aquí destapando una champaña. Tendremos más resultados. Y a nuestra audiencia de Noticias Traducidas, agradecemos que hayan estado con nosotros y nos hayan escuchado. Nosotros vamos a terminar nuestra transmisión en este momento y vamos a tener muchas más noticias traducidas para el día de mañana, sabiendo cuáles han sido las votaciones y cuál fue la elección de Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.